mundo le dijo que no, ella decidió gritar que sí. Desde cantar en velorios y reuniones familiares hasta llenar estadios en cada continente, la historia de Karol G es un viaje de lágrimas, caídas y victorias imposibles. Más que una cantante, es el reflejo de millones de mujeres que decidieron nunca rendirse. Hoy conocerás la verdad detrás del mito, porque Karol G no nació siendo la bichota, se convirtió en ella. Empezamos. El 14 de febrero de 1991, en Medellín, Colombia, nació Carolina Giraldo Navarro, conocida en el futuro como Karol G. Su llegada coincidió con el día de San Valentín, un detalle que parecía premonitorio. La niña crecería rodeada de amor, pasión y un espíritu que con el tiempo se volvería inquebrantable. Medellín en los años 90 era una ciudad de contrastes. Mientras los titulares del mundo hablaban de violencia y narcotráfico, en los barrios se respiraba música, cultura popular y resistencia. Era un entorno difícil, pero también un terreno fértil para los sueños. Carolina nació en el seno de una familia humilde pero unida. Su madre, Marta Cecilia Navarro, era la fuerza silenciosa del hogar, siempre protectora y exigente. Su padre, Guillermo Giraldo, conocido más tarde como Papá G, fue un soñador, un hombre con vocación de artista que había querido ser cantante, pero que nunca logró consolidar una carrera musical. Aún así, jamás abandonó la música. Mi papá, antes de que yo naciera, él tenía su banda, él cantaba, tenía su banda, su grupo, y cantaba como en municipios, en barrios, en tablados. Cuando yo nací y empecé a crecer, mi papá me empezó a llevar como de 5 o 6 añitos a cantar con él en estos tablados y en estas fiestas, canciones de Pimpinela, canciones de Sandro, de Alcia Costa. Entonces digamos que esas fueron las primeras tarimas de Karol G con mi papá. Junto a sus hermanas Jessica y Verónica, Carolina creció en un hogar donde, a pesar de las limitaciones económicas, abundaba la creatividad, la disciplina y la fe en el talento. De pequeña, quedó claro que aquella niña tenía algo especial, una chispa, una voz que resonaba con fuerza incluso en los juegos infantiles. Nadie imaginaba entonces que esa niña de mirada curiosa llegaría a ser uno de los nombres más grandes de la música urbana a nivel mundial. Medellín, con sus montañas y sus contrastes, fue el escenario que moldeó su carácter. Un lugar donde aprendió a convivir con la adversidad, pero también donde comprendió que los sueños podían construirse a base de esfuerzo y sacrificio. Allí comenzó la historia de una niña que, años más tarde, sería conocida en cada rincón del planeta como Karol G, el sueño inconcluso del padre. Desde que Carolina tuvo memoria, la música fue parte de su vida diaria. Su padre, Guillermo, había soñado con ser cantante. En su juventud, recorría pueblos y barrios de Medellín llevando su voz a escenarios improvisados. No alcanzó la fama, pero sí cultivó un amor profundo por el arte, un amor que decidió heredar a su hija menor. En casa, la música no era un pasatiempo, era casi una disciplina. Papá G no solo escuchaba melodías, sino que analizaba las letras, la interpretación y la fuerza de cada canción. Esa pasión se filtró en Carolina, que desde muy pequeña imitaba a su padre frente al espejo, repitiendo tonos, probando con su voz y aprendiendo, sin darse cuenta, a dominar su instrumento más poderoso. Marta Cecilia, aunque más reservada, fue clave en este proceso. Ella veía en su hija un brillo particular y la animaba constantemente a cantar frente a la familia. «Tienes que mostrar lo que tienes», le repetía una y otra vez. Y mi mamá me pone a cantar en el velorio de mi abuelita. Yo estaba tan malito que en el micrófono, en todo el silencio de la iglesia, me dio un ataque de risa. Y mi mamá me pellizcó. Me dio un ataque de risa, mi mamá me pellizcó, nunca volví a cantar. Y yo creo que por un tiempo quedé como, no voy a volver a cantar. La pequeña Carolina, aunque a veces se sentía nerviosa, comenzaba a descubrir que su voz despertaba sonrisas, emociones y miradas de admiración. El sueño inconcluso del padre se transformó en una misión compartida. Si Guillermo no había podido conquistar el mundo con su canto, su hija lo haría. Sin saberlo, la familia estaba construyendo el cimiento de un proyecto que se volvería grande, pero que tendría que enfrentar primero el rechazo,
el sacrificio y la incredulidad de una industria dominada por hombres. El padre fue el motor musical, la madre fue el motor emocional. Marta Cecilia creía profundamente en el talento de su hija. Durante su adolescencia, Carolina estudió en el Colegio Calasanz Femenino de Medellín. Allí, entre clases y amistades, comenzó a destacar por su voz y su determinación. Pero no se conformaba solo con cantar. Quería aprender teoría musical, composición y entender a fondo el arte que tanto amaba. Ese deseo la llevó a ingresar a la Universidad de Antioquia, donde cursó estudios relacionados con la música. Allí perfeccionó su técnica vocal, aprendió sobre producción y comenzó a darle forma profesional a lo que hasta entonces era solo un sueño. Era consciente de que el talento no bastaba. Había que trabajar, estudiar y dedicar horas interminables para pulir cada detalle. En esos años, mientras otros jóvenes se distraían con fiestas o modas pasajeras, Carolina pasaba horas escribiendo, ensayando y soñando. La música ya no era una opción. Era su destino inevitable. El año 2006 marcó un punto de inflexión. Con apenas 14 años, Carolina decidió presentarse al Reality Factor XS, una competencia musical que daba visibilidad a jóvenes talentos en Colombia. Al principio dudaba. Su timidez la hacía sentirse insegura, pero su padre la convenció de intentarlo. Y a la niña me tocó llevarla casi que a las malas, pues, porque no le daba pena, era una niña muy tímida y logré llevarla. Yo solamente era espontánea, con mi familia era muy espontánea, pero con otras personas era muy tímida, entonces yo no quería. Y mi papá, sí, que vas a ir. Subirse a ese escenario fue una experiencia transformadora. Frente a cámaras, jurados y un público nacional, Carolina mostró su voz y su carácter. Aunque no ganó el concurso, descubrió algo aún más importante. Tenía el potencial para dedicarse profesionalmente a la música. Factor XS le dio confianza, exposición y la certeza de que el camino, aunque difícil, valía la pena recorrerlo. Tras el reality, Carolina logró su primer contrato discográfico. Fue en ese momento cuando adoptó oficialmente el nombre de Karol G. Karol G, tengo que darle el crédito total a mis amiguitas del colegio. Cantaba ser de rapera y había como una comunidad de aquí anglo que se llamaban los G-Unit. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Y los escuchábamos, me encantaba. Al principio todo parecía prometedor, pero la ilusión se transformó rápidamente en desilusión. El trato recibido por parte del empresario que la representaba era injusto, lleno de limitaciones y humillaciones. No la valoraban como artista, sino como una joven sin poder. Era una persona que de pronto me agredió mucho verbalmente, de cierta manera muchas veces hasta físicamente pasaron muchas cosas. O sea, a mí me daba pena decirle a mi papá que un proceso con una persona me estaban pasando cosas que no me hacían sentir cómoda, que no me hacían sentir bien y me enfermaba y ellos no entendían por qué yo me enfermaba cada tanto. Hasta que un día esta persona que te digo que era la persona con la que yo estaba firmada empezó a agredirme verbalmente de una manera muy fuerte y había un primo que me estaba acompañando en ese momento y yo puse el altavoz del celular. Entonces mi primo escuchó y de una llamó a mi papá y le dijo: tío, esto está pasando, yo escuché eso que le dijo, eso que le dijo, eso que le dijo. Ante esta situación, su padre tomó una decisión valiente. Rescindió el contrato, aun cuando eso significaba pagar una multa millonaria. Aquella experiencia fue dolorosa, pero también la primera gran lección. El camino hacia el éxito estaría lleno de obstáculos y sacrificios. Karol entendió que no bastaba con tener talento. Había que aprender a luchar por la dignidad y el respeto en una industria que no perdona la ingenuidad. Durante los años siguientes, Karol y su padre tocaron puertas en Colombia y Estados Unidos. Una y otra vez recibieron la misma respuesta. No. Una mujer no puede triunfar en el reggaetón. La industria estaba dominada por hombres, y muchos ejecutivos no estaban dispuestos a apostar por una artista femenina en ese género. Algunos incluso le propusieron dedicarse únicamente a componer para otros cantantes. Pero su padre se negó rotundamente. Estaba convencido de que su hija tenía no solo la voz, sino la personalidad necesaria para ser protagonista. Cada rechazo dolía, pero al mismo tiempo fortalecía la determinación de Karol.
Si el mundo no estaba preparado para una mujer en el reggaetón, ella misma lo prepararía. En 2010, llegó una oportunidad inesperada. Ser corista del reggaetonero Raycon, una de las figuras emergentes del género en Colombia. Para muchos, ser corista era un papel secundario, pero para Karol fue un escalón. Desde ahí aprendió de cerca cómo funcionaba la industria y comenzó a ganarse el respeto de colegas y productores. En 2012, junto a Raycon, lanzó el sencillo 301, que rápidamente se convirtió en un éxito en Colombia. Esa colaboración le dio visibilidad y demostró que estaba lista para avanzar como solista. Después de 301, Karol continuó apostando por su carrera solista. Lanzó de forma independiente un pequeño EP titulado Carolina, con 5 temas, que aunque no tuvo gran impacto comercial, sirvió como carta de presentación. El gran golpe llegó en 2013, cuando grabó Amor de Dos junto a Nicky Jam, quien en ese momento estaba retomando su carrera en Medellín. La canción fue un éxito en Colombia y marcó un antes y un después. Por primera vez, una figura internacional del reggaetón la respaldaba públicamente. Ese apoyo validó su talento y le abrió puertas que hasta entonces parecían cerradas. A partir de ahí, Karol dejó de ser una promesa local y empezó a ser vista como una voz con potencial global. El año 2016 marcó un punto de inflexión en la vida de Karol G. Tras años de tocar puertas cerradas junto a su padre Guillermo, finalmente llegó la llamada que cambiaría su destino. Universal Music estaba interesada en ella. No fue un contrato regalado ni producto de la suerte. Era el resultado de años de resistencia, esfuerzo y fe en un sueño que muchos le dijeron que era imposible. Con Universal, Karol encontraba por fin una plataforma que le permitía mostrarse como lo que siempre quiso ser, una artista integral, una mujer capaz de abrirse paso en un género dominado por hombres. En 2017 lanzó su primer álbum bajo este sello, Unstoppable. El título no fue casualidad, era una declaración de intenciones, una promesa personal y al mundo de que nadie podría detenerla. El disco incluía colaboraciones con artistas como Bad Bunny y Ozuna, y pronto se convirtió en una carta de presentación que la posicionó a nivel internacional. La crítica reconoció que Karol traía algo distinto: autenticidad, frescura y una fuerza que no buscaba copiar a nadie. Unstoppable no solo fue un logro artístico, también un logro personal. Era la confirmación de que los años de rechazo habían valido la pena. Karol G comenzaba a abrirse camino en la industria global, y con ello llegaba el inicio de una nueva era, donde su voz, su estilo y su identidad iban a dejar huella en millones de personas. En 2019, tras consolidar su nombre con múltiples éxitos, Karol G decidió mostrar una faceta completamente diferente con el lanzamiento de Ocean. Este álbum no era reggaetón de fiesta ni letras de empoderamiento explosivo. Era intimidad pura. Con baladas suaves, melodías profundas y un estilo más cercano al pop y al R&B, Karol revelaba a la artista sensible que llevaba dentro. Canciones como Ocean y Love with Equality demostraban que no era una cantante de un solo registro, sino una intérprete versátil capaz de explorar géneros y emociones. La producción fue grabada en lugares tan inspiradores como playas del Caribe, lo que impregnó al disco de una atmósfera tranquila y reflexiva. Este trabajo también reflejaba el momento personal que vivía. Estaba enamorada de Anuel AA, y gran parte del disco respiraba esa intensidad emocional. El amor, la ternura y la esperanza se mezclaban con un toque de nostalgia, mostrando a una Karol vulnerable, alejada del estereotipo de mujer fuerte e imparable que el público ya conocía. Con Ocean, Karol no solo conquistó nuevas audiencias, sino que demostró que su carrera no se limitaba al reggaetón. Tenía la capacidad de reinventarse, de arriesgarse y de emocionar. Este álbum fue una apuesta valiente que consolidó su versatilidad y autenticidad como artista. La relación con Anuel AA se convirtió en una de las historias más mediáticas de la música latina. Se conocieron en 2010 y 2008 al grabar juntos la canción Culpables.
y la química artística rápidamente se transformó en una relación sentimental que ocupó titulares en todo el mundo. Los fans los veían como la pareja de oro del reggaetón, dos estrellas brillando juntas en el mismo cielo. Durante años, Karol y Anuel compartieron escenarios, giras y momentos de intimidad en redes sociales. Parecían inseparables. Con los mensajes estoy, no sé qué hacer, estoy confundida. Tengo miedo de todas las cosas negativas que tú tienes encima. Y yo siento que es mejor yo hacer mi vida, hacer tu vida. Y yo, ¿qué? Hacer tu vida sin mí. Si me bloqueaste así como que me bloquearon, tú me quieres ver esta hermosura. Bloquearle el WhatsApp. Sin embargo, detrás de la imagen pública había tensiones, diferencias y retos propios de dos artistas en la cima, con agendas agotadoras y presiones externas constantes. Cuando la relación terminó oficialmente en 2021, el golpe fue duro. Karol lo confesó en entrevistas, fue una de las etapas más dolorosas de su vida, pero también fue un momento de renacimiento. Como niñas que en realidad están pasando por una situación difícil y dicen, no, pero yo soy una bichota y voy a pasar por esto, lo voy a superar, y eso se ha vuelto en un movimiento gigantesco. Todo lo que yo he querido expresar con mis canciones, con el empoderamiento femenino, con el hecho de que sí podemos ser muy grandes y muy exitosas, tiene un nombre y somos las... En vez de ocultar el dolor, lo transformó en música, en letras que hablaban de ruptura, de resiliencia y de seguir adelante a pesar de la tristeza. La ruptura con Anuel no la debilitó. Al contrario, se convirtió en una chispa que alimentó su proceso creativo. Canciones como El Barco y más tarde, Mientras me curo del cora reflejaba esa catarsis personal. Karol G aprendió que incluso las tormentas podían ser motor de crecimiento, y esa lección se convirtió en parte esencial de su arte. En 2021, Karol G sorprendió al mundo con KGCO 516, un álbum experimental que rompió con los moldes de la música urbana. No era un disco más de reggaetón, era un viaje por diferentes sonidos, desde corridos tumbados hasta fusiones con pop alternativo. Con él demostró que no tenía miedo de arriesgarse y que estaba dispuesta a expandir las fronteras del género. El álbum fue un éxito monumental. Temas como Bichota y Tusa, esta última junto a Nicki Minaj, se convirtieron en himnos globales. Tusa, en particular, rompió récords, posicionándose como una de las canciones latinas más escuchadas en todo el planeta y consolidando a Karol como un fenómeno mundial. Lo más importante es que KG 516 no solo fue comercialmente exitoso, sino también críticamente aplaudido. La prensa destacó su capacidad de innovar sin perder identidad, de conectar con millones de mujeres que encontraban en sus letras un reflejo de fuerza, independencia y autenticidad. Con este álbum, Karol G no solo reafirmaba su lugar en la cima de la música latina, también se convertía en una de las voces femeninas más influyentes del mundo, llevando su bandera de empoderamiento y autenticidad a cada rincón. En 2023, Karol G lanzó uno de los proyectos más importantes de su carrera, Mañana será bonito. Este disco nació de un momento de oscuridad personal, tras su ruptura con Anuel y el desgaste emocional de años de exposición mediática. Ella misma confesó que lo creó para recordarse que, incluso en los días más difíciles, siempre existe la promesa de un mañana mejor. El álbum combinaba reggaetón, pop, baladas y fusiones caribeñas, mostrando nuevamente su versatilidad. Canciones como Provenza, Mientras me curo del cora y TQG junto a Shakira marcaron un antes y un después. Este último tema, en particular, se convirtió en un himno de empoderamiento femenino y una de las colaboraciones más exitosas de la música latina. Mañana será bonito fue histórico. Se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en alcanzar el número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos. Con ello, Carolina no solo rompió barreras musicales, sino también culturales y de género. Este disco era más que música. Era un mensaje de resiliencia, de sanación y de esperanza. Karol G logró convertir su dolor en arte, y con ello inspiró a millones de personas alrededor del mundo a creer en que, pase lo que pase, siempre habrá un nuevo comienzo. En 2025, Karol G
Ya no es solo una cantante de reggaetón, es un ícono global, una artista que ha redefinido el papel de la mujer en la música urbana y que ha demostrado que los sueños imposibles se pueden cumplir con perseverancia y autenticidad. Su influencia trasciende lo musical. Ha sido reconocida por su estilo, por su capacidad de conectar con las emociones de la gente y por abrir caminos a nuevas generaciones de mujeres en la industria. Con giras internacionales agotadas en minutos, premios Grammy y colaboraciones con algunos de los artistas más grandes del mundo, Karol se ha consolidado como una de las figuras más poderosas de la música latina. Pero más allá de los récords y los premios, lo que define a Karol es su esencia. Esa niña que empezó cantando en los barrios de Medellín junto a su padre, que nunca aceptó un no como respuesta y que convirtió cada caída en un impulso para seguir adelante. Hoy, la bichota sigue escribiendo su historia. Su legado está en construcción y lo hace con la misma convicción que la acompañó desde el principio, la de creer que la música puede transformar vidas empezando por la suya. Y lo cierto es que, para millones de personas en todo el mundo, ya lo ha hecho. Karol G no solo conquistó escenarios, no solo rompió récords, ni transformó la música latina. Karol G conquistó algo más profundo: la fe en los sueños imposibles. Desde aquella niña que caminaba por las calles de Medellín de la mano de su padre, hasta la mujer que hoy llena estadios en cada rincón del planeta, su historia es un testimonio de que la perseverancia puede vencer cualquier obstáculo y de que la autenticidad siempre encontrará su lugar en el mundo. Cada caída se convirtió en escalón, cada no fue un impulso, cada herida se transformó en canción. Karol G nos enseñó que la grandeza no se mide solo en premios o en números, sino en la capacidad de inspirar a millones a nunca rendirse. Hoy su legado sigue escribiéndose, y la pregunta es: ¿qué haremos nosotros con nuestra propia historia? Si Karol G pudo levantarse después de tantas puertas cerradas, si pudo transformar el dolor en arte y la duda en éxito, ¿qué nos impide a nosotros perseguir lo que amamos? El mensaje es claro: los sueños no son para los valientes. Los sueños son para quienes se atreven a no rendirse. Y ahora, es tu turno. Inspírate, cree en tu camino y conviértete en protagonista de tu propia historia. Porque como Karol G nos recuerda con cada paso, mañana siempre será bonito.